Perfecto. Ahí estamos. Bueno. Otra consulta. ¿Me da permiso para grabar la clase? Sí, ya está. Bueno. Entonces, básicamente la investigación preliminar es el preproyecto de cualquier otro proyecto, ¿no? En donde definimos o identificamos qué es lo que necesita el cliente y determinamos la factibilidad. Hay tres tipos de factibilidad: factibilidad técnica, económica y operativa, ¿no? Para que se lleve a cabo el sistema, ¿no? Para que podamos desarrollar el sistema, se tienen que dar las tres factibilidades, ¿no? La técnica, la operativa y la económica, ¿no? Vamos a ver cada una de esas factibilidades. La factibilidad técnica habla, por un lado, del hardware y el software, es decir, qué hardware y qué software vamos a necesitar para implementar nuestro sistema, ¿no? Nosotros, en la investigación preliminar, también tenemos que consultar o investigar qué, por ejemplo, qué requerimientos de hard y de soft tienen actualmente, ¿no? Por ejemplo, si tienen, bueno, CPU o notebook, ¿no? ¿Qué sistema operativo utilizan? ¿Qué capacidad en disco tienen? ¿Qué capacidad en memoria tienen? Todos los datos relativos al hardware y al software, ¿no? Si tienen internet, el proveedor, ¿no? La velocidad de transferencia, bien, si las máquinas están conectadas en red, ¿no? Nosotros tenemos que saber las características de hard y de soft que tienen actualmente. ¿Para qué? Para ver si nuestro sistema se adapta a esos requerimientos, ¿no? Es como cuando nosotros adquirimos cualquier programa o juego. Generalmente en los juegos uno mira los requerimientos mínimos y los requerimientos deseados, ¿no? Tanto de hard como de soft. Aquí es lo mismo. Para el desarrollo de nuestro sistema va a tener ciertas características y va a necesitar de requerimientos de hard y de soft, ¿no? Y van a ser también requerimientos mínimos y los requerimientos deseados o que se aconsejan, ¿no? Eso también es muy importante, que hay que evaluarlo, ¿no? No solamente lo que necesita el cliente, lo que desea, sino los requerimientos que posee, ¿no? Tanto de hard y de soft. Y si vamos a omitir a Martín Alarcón. Y si esos requerimientos no son suficientes, a ver qué posibilidades hay de que actualice o el hardware o el soft, ¿no? Eso es muy importante. Esa entonces es la parte técnica, ¿no? Que hace referencia al hard y al soft que va a necesitar nuestro sistema. Bien. Después está la parte operativa, la factibilidad operativa, que hace referencia a los usuarios, ¿no? Obviamente hay que conocer a los usuarios, si tienen experiencia en sistemas anteriores, ¿no? Por ahí, bueno, no es lo mismo un
un empleado que tiene 20, 30 años, que por ahí se adapta mucho mejor a los cambios y a los nuevos sistemas, que por ahí una persona que ya se está por jubilar, ¿no? Uno tiene que ver, que conocer los usuarios, ¿no? Y charlar y a ver si tienen la experiencia en los sistemas, ¿no? En sistemas anteriores, ¿no? Y comentarles del nuevo sistema, ¿no? Y las bondades y los beneficios que les puede traer utilizar el nuevo sistema, ¿no? Recuerden que es tan importante, es muy importante que los usuarios se adapten al nuevo sistema, ¿no? Porque si los datos no se cargan o no se actualizan, el sistema en sí no sirve, no cumple su objetivo, ¿no? Porque lo principal es que la información esté actualizada al momento para que pueda brindar, para que pueda cumplir los objetivos del sistema. Si yo no tengo actualizado, es decir, si el usuario no carga los datos, no tiene mucho sentido utilizar el sistema, ¿no? Entonces, es muy importante que el usuario se adapte al nuevo sistema, ¿no? Porque si lo rechaza, es muy factible que al tiempo de instalado el sistema, no se va a usar y no va a cumplir con el objetivo de brindar la información que necesita el cliente. ¿Bien? Así que es muy importante conocer las necesidades de los distintos tipos de usuarios y tratar de que se adapten al nuevo sistema, ¿no? Esa sería la factibilidad operativa, ¿no? Con relación al usuario. Después está la factibilidad económica, ¿no? En donde en la factibilidad económica definimos primero los costos que tiene el desarrollo del sistema, ¿no? Tanto en la parte del hardware, del software, ¿no? Y también del tiempo que nos lleva el desarrollo de un sistema. Bien, esto es muy importante definir cuáles van a ser nuestros costos. Por ahí vamos a necesitar un hardware adicional, ¿no? Para implementar el sistema, o un software, una biblioteca que necesitamos implementar, ¿no? Entonces, es muy importante definir cuáles va a ser nuestros costos, ¿no? Y además, un valor fundamental es el tiempo, ¿no? El tiempo de desarrollo que va de la mano del costo, ¿no? Del sistema. Hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, PERT y GAM son herramientas conceptuales y hay distintas aplicaciones para utilizar esas herramientas que nos permiten definir, dividir el proyecto en tareas, subtareas, ¿no? Y cada tarea va a tener un tiempo, ¿no? Obviamente hay tareas concurrentes o paralelas. Hay tareas concurrentes o paralelas que se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? O tareas
o una tarea que solamente se puede hacer si las anteriores ya están concluidas, ¿no? Entonces, en esas aplicaciones, en esos programas, nosotros podemos definir las tareas y el tiempo que nos va a llevar cada tarea. Entonces, ahí podemos calcular al final, ¿no?, el tiempo que nos va a llevar el desarrollo del sistema, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos definir el costo, ¿no? Por ejemplo, el precio por hora, si nos va a llevar tantos días, ¿no? Nosotros podemos definir el costo, ¿no? Sabemos que por hora sale tanto, entonces nuestro proyecto, sabiendo la cantidad de horas y días que nos va a llevar, podemos definir un valor estimativo del sistema, ¿no? Obviamente después hay otras variables que inciden en el precio final del sistema, ¿no? Pero para tener una guía de lo que nos va a costar a nosotros ese sistema. Bien, entonces, seguimos todavía en la investigación preliminar, ¿no? Determinando la factibilidad operativa, técnica y económica, ¿no? Una vez que evaluamos la factibilidad, presentamos el proyecto con una o dos alternativas o tres, ¿no?, alternativas para que el usuario decida cuál es la mejor alternativa y si, bueno, si está de acuerdo con lo que plantea el analista. Bien, ahí pasó la autobomba. Entonces, siempre por ahí es importante presentar dos o tres alternativas, una que es la aconsejable, otra la más económica y bueno, y alguna otra más, ¿no? Dos o tres alternativas para que el usuario elija y que decida por la que se adapte a sus necesidades, ¿no?, económicas o de tiempo. ¿Bien? Ese sería el primer paso. Una vez que el usuario, el cliente, aprueba el proyecto, ¿no?, es decir, que se cumplen las tres factibilidades, continuamos con la siguiente etapa, ¿no? La investigación preliminar es la etapa, recuerden, del análisis, ¿no? Acá estamos analizando el sistema. Básicamente lo que necesitamos resolver es la pregunta ¿qué?, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Bien, acá tenemos que, digamos, planteamos el problema. Todavía no hemos tirado ni una línea de código, ¿no? Primero tenemos que empaparnos en el proceso, ¿no?, en las actividades que tiene el cliente, ¿no? Conocer en profundidad la organización para saber qué es lo que necesitamos hacer. Bien, entonces, el primer paso, que es la investigación preliminar, una vez que está aprobada la factibilidad, pasamos a la segunda etapa, que también es la etapa, continuamos con la etapa del análisis, ¿no?
que es la determinación de los requerimientos del sistema. Bien, esa es la segunda etapa, ¿no? La etapa de análisis también, y que respondemos a la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que desea hacer el usuario o el cliente y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Bien? Entonces, en la determinación de los requerimientos también vamos a utilizar técnicas para recopilar información, como en la entrevista vamos a hacer, seguimos siendo los periodistas, ¿no? Porque tenemos que recopilar información, ¿no? A través de las entrevistas, encuestas, ¿no? Tenemos que recolectar registros, diseños, ¿no? Documentación que nos permita entender mejor los requerimientos y, bueno, como decíamos también, la observación personal, que es muy importante para este objetivo. Bien, entonces, cuando hablamos de requerimientos, ¿qué es un requerimiento? Es un pedido, ¿no? Básicamente es un pedido del usuario, del cliente, ¿no? De los que van a utilizar nuestro futuro sistema, ¿no? Ahora también se llama requerimiento o reglas del negocio, ¿no? Es conocer cómo funcionan las distintas actividades y cómo lo vamos a incorporar a nuestro sistema, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de requerimientos. Por ejemplo, no sé, controlar el stock, ¿no? Ese sería un requerimiento, ¿no? Que le pueden llegar a pedir, un requerimiento tradicional que pueden llegar a pedir a un analista, ¿no? Para controlar el stock hay muchas actividades, ¿no? Que están incluidas en este requerimiento, ¿no? Fíjense, controlar el stock significa que tiene que haber un proceso de compras, ¿no? ¿Para qué? Para actualizar o agregar. Por ejemplo, en el proceso de compra, nosotros sumamos o aumentamos la mercadería, ¿no? Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, cómo es cada una de las actividades del proceso de compra, ¿no? Por ejemplo, cómo se registra una compra con un remito, con una factura, qué información se necesita para registrar esa compra, ¿no? O si queremos ir un poquito más atrás, cómo se decide el proceso de compra, ¿no? Por ejemplo, cuando no tenemos suficiente stock de mercadería, hacemos un listado, una nota de pedido al proveedor, ¿no? Indicando el artículo, la cantidad. Analizamos distintos proveedores para ver cuál tiene mejor precio, ¿no? Y después, como decíamos, la carga, ¿no? Aumentamos el stock a través de un remit, una factura que nos envía el proveedor. Bien. Después, ese sería el proceso de compras, el proceso de ventas. Cada vez que vendemos, disminuimos del stock. Entonces, esa operatoria, ¿cómo se realiza? A través, primero, de un remit o de una factura, ¿no? ¿Cómo es el proceso